Gracias, hermanos y hermanas. Hoy nuevamente la oportunidad que Dios nos da de poder compartir en esta noche una pequeña reflexión, y le damos gracias a Dios por ese honor y ese privilegio, pero también como iglesia y la oportunidad que nos da también nuestro pastor Yuri, de poder formar parte de este equipo de hombres y mujeres que tenemos cada jueves en nuestro programa Conectados con Dios, el poder compartir su palabra. Gracias nuevamente, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, por la vida, gracias porque la mayoría creo que ya estamos en nuestras casas. Así que de parte mía, la gratitud siempre para con Dios, ¿va? Y bueno, vamos a tomar este tiempo para poder compartir con ustedes una reflexión que está en mi corazón y que está basada en la palabra de Dios, pero sin antes ponernos a paz y a cuentas con nuestro Dios. Así que vamos a elevar una pequeña oración. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús por este nuevo día de vida que nos dio, Dios, por la oportunidad, oh Dios, de poder disfrutar un día más de sus misericordias, de sus favores, Dios, que nunca han dejado de ser sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, Dios. Gracias, Dios, porque nos ha hecho usted dignos, Dios, de poder estar y formar parte, Dios, del reino, Dios, tener honores y privilegios, Dios, como este que usted me concede en esta noche, de poder llevar esta pequeña reflexión a mis hermanos y hermanas, Dios. Oro, Dios, para que primeramente, Dios, usted perdone mis faltas, mis fallos, mis pecados, Dios. Perdóneme, Padre, en el nombre de Jesús, pero también oro, Dios, para que esta reflexión lleve honra, honor, gloria y alabanza a su nombre, pero también que sea de bendición y de edificación para mis hermanos y hermanas y para toda persona, Dios, que en este momento o en algún otro momento, Dios, va a tener la oportunidad, Dios, de escuchar esta reflexión. Gracias por estos medios, Dios, por esta tecnología, Dios, que bien usada, bien aplicada, Dios, sirve enormemente, Dios, en la extensión de su reino, Dios, y le damos gracias, como nuevamente le digo, Dios, por tenerme a mí en esta noche, Dios, aquí al frente para poder compartir su palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Esta noche, hermanos, hay algo que quiero compartir con ustedes y tiene que ver en cuanto a alguna, ¿cómo podría decir? Actitud. Yo no sé si esa actitud sí, pero también debe de ser como una virtud también. Una virtud que en el corazón de las personas, pero mayormente nosotros que conocemos de Dios, debe de ver que es el agradecimiento. Ser agradecidos con Dios. La palabra de Dios habla y enseña en varios pasajes, y precisamente hoy vamos a ver algunos de ellos. En Colosenses 3:15, la palabra dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ese, como le digo yo, es una virtud, es una cualidad, es una, ¿qué podría decirle? Una manifestación del corazón acerca de lo que recibimos, de lo que el Señor hace en nuestras vidas, y no solamente el Señor, sobre todo, principalmente, pero también alrededor de nosotros tenemos personas que merecen por algún gesto, por alguna acción que hicieron a favor nuestro, el tener gratitud hacia ellos. Yo recuerdo que nuestro apóstol, el pastor Rolando, siempre nos dice: esos que no tienen nombre. Cuando usted o yo tenemos la oportunidad de ir a un restaurante, a una gasolinera o alguna otra, una agencia de banco donde encontramos esos guardias sin nombre,
Y decía él, y yo he tratado de hacer también míos ese consejo que él da. Cuando vamos al restaurante y nos presenta la muchacha o el muchacho que nos va a atender y nos brinda su nombre. Y nosotros, es raro el que memoricemos ese nombre y que llamemos a esa persona por el nombre que ella tiene y que nos lo brindó a nosotros muy amablemente. Entonces, esas personas sí están ahí por un trabajo, porque tienen la necesidad de un empleo, pero también nosotros debemos de entender y comprender y tener esa actitud de agradecernos por el servicio que nos prestan. Una persona cuando va a un banco, el cajero o la cajera atiende, es una buena actitud y sobresalen las personas cuando le dice gracias. Entonces eso debe de haber siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Dice el Salmo, quiero que vayamos al Salmo 100, del verso 4 al 5. Salmo 100, del verso 4 al 5. Aquí está, Salmo 100, del verso 4 al 5. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Todo el Salmo, mire bien qué hermoso, exhortación a la gratitud. Ese es el encabezado, ese es el nombre que se le da a este Salmo, el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Saber que la vida que tenemos es porque nos existimos, que somos personas, somos seres individuales cada uno de nosotros y que Él nos hizo. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, un corazón agradecido es un rasgo que debe ser más que evidente en la vida de nosotros los creyentes. Si hay alguien que debe de manifestar y mostrar esa diferencia entre los que conocemos a Dios y los que no conocen a Dios en este mundo, lleno de ingratitud, lleno de violencia, lleno de odio y de tantas cosas malas que pasan en este mundo, nosotros hemos sido llamados para marcar y establecer esa diferencia. Y precisamente eso debe de haber en cada uno de nosotros, la gratitud por cada mañana, dígame usted. No cree que Dios es merecedor de nuestra alabanza y de nuestra gratitud cada día que Él nos regala de vida. El bocado que nos llevamos a la comida, el trabajo que nos ha dado, la familia que Él nos ha dado. Hay tantas y tantas razones y motivos por los cuales ser agradecido que nuestra vida entera, desde que nacimos, aún antes de nacer, el Dios permitir que ese milagro de la vida, el haber podido ser gestados ahí en el vientre de nuestras madres, el que Dios nos haya dado padres, el que Dios nos haya dado hermanos, que Dios nos haya dado tíos y familia. Entonces son cosas, como se llama, que debe de estar presentes siempre en la vida de cada uno de nosotros. Ese agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas y en nuestra familia. Uno de los mayores y más grandes predicadores que ha habido, la mayoría lo conocemos, el nombre de él es Billy Graham, dijo, un espíritu de gratitud es uno de los mayores distintivos de un cristiano que vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo el que nos hace ver eso, que nos hace sentir y tener ese corazón agradecido. Entonces es uno de los mayores distintivos de un cristiano. Escucha bien, es uno de los mayores distintivos. Es algo que distingue al cristiano, ser agradecido primeramente con nuestro Dios. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. De hecho, cuando nacemos sin nada.
absolutamente sin nada. Y a través de los años, el Señor va agregando y va bendiciéndonos y va prosperando nuestros caminos. Si no nos diera la vida, no tuviéramos la oportunidad de hacer esto, de aprender esto, de llevar a cabo esto, lo otro. Cada día de vida que Dios nos regala es motivo de gratitud. Por consiguiente, debemos de entender y comprender siempre que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Otro concepto de lo que es la gratitud es un acto de humildad que nos lleva a adorar a Dios y depender de su provisión. Es un acto de humildad. Por eso le digo, cuando va, es cierto, es con el dinero que Dios nos provee, que vamos a un restaurante, que vamos a esto y lo otro, y que hay gente ahí que nos atiende, hay gente que nos sirve. Sí, es cierto. Pero independientemente de eso, debe haber la humildad. Por más dinero que usted tenga, por más preparado que usted sea, por más rango o puesto que usted pueda llegar a alcanzar o tener en la vida, recuerde que es Dios que ha permitido llegar a ese puesto, pero también esos puestos, esos logros, no deben subirnos el humo a la cabeza y creernos superiores o mejores que otros. Absolutamente no. La vez pasada decía yo de que hay gente que no tiene nada y es más orgullosa que mandada a hacer, y en cambio hay gente que económicamente, materialmente, profesionalmente lo tiene todo y tiene un corazón humilde. El corazón humilde no está determinado por que si soy pobre, soy rico. Es una virtud, es una cualidad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y que se debe reflejar y debe demostrar y debe, como decía al inicio, debe ser un distintivo que marque nuestra vida y la diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen de Dios. Hay en 1 Tesalonicenses 5:18, vamos a buscar esto, 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Aquí está. Vamos a ver. Filipenses, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18. Permítame. 5:18. 1 Tesalonicenses. Da gracias a Dios en todo. Esa es otra cosa. Porque somos muy fáciles, muy rápidos para darle gracias a Dios cuando todo nos va bien. Cuando en nuestra mesa sobra el alimento, cuando financieramente tenemos abundancia de recursos. Así es fácil dar gracias a Dios, ¿va? Bueno, aunque también hay gente que la riqueza y la prosperidad y la bendición más bien los apartan de Dios. Sí, eso pasa. Pero también la riqueza, la bendición y la prosperidad a la gente le hace, ¿cómo vamos a ser agradecido? Algunas de Dios. Pero ¿qué cuando las situaciones o las circunstancias no son contrarias a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestros intereses? ¿Qué cuando la situación financiera, familiar, no marcha de todo bien? Damos gracias a Dios en esas situaciones. No es fácil, solo a través del Espíritu de Dios podemos dar gracias a Dios aún en las circunstancias, en las situaciones más difíciles que podamos vivir. La historia de Job, usted lo recuerda, lo que él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal, y no las circunstancias o situaciones difíciles, que muchas veces en su voluntad permisiva Él nos hace vivir y Él nos hace pasar. Porque como cristiano es una mentira decir de que todo nos va bien, de que todo es color de rosa.
No, muchas veces seremos pasados por el desierto. No hay tierra prometida sin desierto. No hay salvación sin cruz, sin muerte. Entonces, también en esas situaciones difíciles, como dice esta primera Tesalonicense, da gracias a Dios en todo. Que el Espíritu de Dios nos lleve a tener ese carácter, esa madurez de decir gracias a Dios cuando las cosas no me van bien. Gracias a Dios cuando las cosas me van bien. Hay una historia en Juan 12, del 1 al 7. Quiero que vayamos allá. El Evangelio de Jesucristo según San Juan. Juan 12, del 1 al 7. Es una historia que todos lo conocemos. La historia de 12, del 1 al 7. Espérame. Bueno, 12 del 1. Vamos a ver. Dice, 6 días antes de las Pascuas vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Usted conoce quién es Lázaro. El que había estado muerto, sí, había estado muerto Lázaro. Jesús se presenta allá a Betania después de ese gran milagro de que Lázaro fue resucitado por él. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué tremendo bendición y privilegio de Lázaro. Entonces María tomó una libra de perfume del nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o que tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Cómo no iba a haber semejante actitud? ¿Cómo no iba a haber semejante, qué le puedo decir, gesto de María? Si su hermano Lázaro había sido resucitado. Y mire lo que dice ahí, esa palabra, de que derramó aquel alabastro de perfume de gran precio. Dicen que en aquellos entonces el valor de ese perfume era el salario de un año de un trabajador. Escuche bien, el salario de un año de un trabajador. Y ella, en un gesto espontáneo, de corazón genuino, sincero, derramó esos perfumes. Porque claro, ¿quién no daría o quién no daría uno de que tuviera, ¿cómo se llama? Esa experiencia como la que vivieron ellos, de que su hermano muerto ya fue resucitado. Cualesquiera de nosotros haría hasta lo imposible para que un ser querido a quien amamos hubiera alguien que llegara y le dijera, me pagas tanto y yo te resucito a tu hermano. Creo que cualquiera de nosotros haría lo imposible para llevar a cabo y para hacer de que ese milagro ocurriera a favor de su ser querido. Pues ese era el sentir que había en el corazón de María. Y por eso ella no lo pensó 2 veces y dijo, esta es la oportunidad de mostrar mi amor y mi gratitud por mi maestro, por lo que hizo en la vida de mi hermano. Traigámoslos al presente. Cuántas cosas no ha hecho Dios, no está haciendo en nuestra vida, que merece lo mejor de nosotros. Él nos dio vida cuando muertos nos encontrábamos.
Él nos rescató de aquellos lugares de sombra y de muerte, de aquellos lugares de destrucción, de perdición en la que vivíamos. Y Él llegó ahí, y en la condición que nos encontrábamos, en esa condición Él nos amó, Él nos salvó, Él nos rescató. Por eso nuestra relación con Dios no es una religión, sino que es una relación de amor, de gratitud, es una relación de corazón a corazón, de hombres y mujeres que hemos reconocido que quien pudo habernos dado vida cuando muertos nos encontrábamos era Jesús. Y por eso nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega a Él, por eso es que procuramos día a día vivir de tal manera que podamos honrar a Jesús, de que podamos reflejar y demostrar de que somos hijos del Dios verdadero, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Pues entonces esta mujer hizo eso, porque la gratitud de ella por el milagro que Jesús había hecho con su hermano, la llevó a comprender y a entender que no solamente, creo que era el valor más preciado que tenía materialmente, y ella lo puso a los pies del Señor. Yo creo que si hubiera tenido otros bienes, otras posesiones, otras riquezas, ella hubiera hecho lo mismo, se hubiera entregado a Él, porque había una gratitud profundamente arraigada en el corazón de ella por lo que Dios había hecho en su casa, por lo que Dios había hecho en la vida de su hermano. Ahora vamos a señalar o puntualizar algunas características de un corazón agradecido. En primer lugar, un corazón agradecido reconoce las fuentes de sus bendiciones. Escucha bien lo que un corazón agradecido reconoce quién es la fuente de sus bendiciones. ¿De dónde vienen sus bendiciones? No viene de su esfuerzo. Claro que Dios bendice el esfuerzo, el trabajo, la entrega, la dedicación, la seriedad de una persona que trabaja, que se esfuerza, que saca adelante, que madruga. No, yo no estoy diciendo de que usted va a quedarse acostado todo el día y que ahí va a llegar y Dios le va a bendecir y a prosperar. Dios bendice el esfuerzo de cada uno de nosotros, pero al final de todos, la fuente de nuestras bendiciones es Dios. Lo que usted es, lo que usted tiene, todo, absolutamente todo, se lo debe a Dios. Que nunca se olvide esto. Todo, absolutamente todo se lo debe a Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto. Todo, absolutamente todo, lo que usted es, lo que tiene, desciende allá del trono de la gracia de Dios. En segundo lugar, la característica de un corazón agradecido es que es un corazón generoso, sin reservas. Y precisamente trata ahí en este pasaje que leímos de Juan 12, del 1 al 7, en el versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo siempre le digo a mi familia que Dios nos bendice para bendecir, que Dios nos prospera para poder compartir con la obra, con los hermanos, con personas necesitadas. Muchas veces hay una expresión que yo escuché por ahí, dice: es tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y alguien decía: no es que tengan dinero, sino que el dinero los tiene a ellos, porque son duros, porque no comparten, porque no son generosos. Un corazón agradecido es generoso, un corazón agradecido comparte, un corazón agradecido da. Yo
Hay una palabra en Salmos, dice que la prosperidad, que la bendición no me aleje de ti. Muchos le claman, muchos le piden, Dios prospérame, bendice, y Dios lo hace. Pero lamentablemente muchos se quedan con la bendición y la prosperidad y se olvidan de aquel que los bendijo. Y cierran sus manos. Yo siempre escuché y aprendí esta reflexión de nuestro apóstol. Dios nos llena la mano de sus bendiciones y las atesoramos y están las manos cerradas así. Y así con las manos cerradas no podemos recibir más de Dios. ¿Cómo vamos a agarrarlas? ¿Cómo vamos a tomarlas si nuestras manos están agarrando lo que ya tenemos? Entonces para eso hay que soltar, hay que dar, hay que ser generosos para que vuelvan a quedar libres nuestras manos y podamos recibir más bendición de Dios. Yo decía, ¿quién da más, el hombre o Dios? Siempre Dios va a dar más. Así que, hermano o hermana, usted que me está escuchando en esto, no sé cuál sea su condición económica, no sé cuál sea su condición, si es bendecido, propio. Alguien decía, no da el que tiene, sino el que quiere. Recuerda la ofrenda de aquella mujer que no tenía nada y que lo que tenía, lo poco que tenía, ella lo pudo dar. Y se recuerda esa historia y está registrada en la Biblia. Quizás otros dieron más, pero dieron de los que les sobraba. Alguien decía que Dios no ve la ofrenda que tú das, sino que Dios lo que ve es la cartera, cuánto te ha quedado a ti. Porque pudieras tener millones y millones y dar 1000 empiras, digamos, a los ojos de aquellos que no conocen tu condición. Dicen, es un buen dador porque dio 1000 empiras. Pero eso es nada comparado con la bendición que Dios le ha dado. En cambio, hay otros que quizás solo tengan para el pasaje del bus. Y en fe, en amor y en gratitud, depositan esos pocos centavos para la obra. Lo depositan al alfolí. ¿Ven la diferencia? Entonces, que la bendición y la prosperidad no nos lleven a cerrar nuestro corazón y nuestras manos. Por el contrario, así como hizo esta mujer, dio todo lo que tenía. Compartamos, hermanos, compartamos. Somos perdonados, le decía yo a la gente, a unos hermanos, para perdonar. Y somos bendecidos para bendecir. Otra característica de un corazón agradecido es que un corazón agradecido actúa con humildad. Actúa con humildad. Sí. Que lo que da tu mano derecha no lo sepa la izquierda. No es de hacer fiesta, no es de ¿cómo se llama? Promocionarse o levantar las campanas al vuelo, como es el dicho. No, lo que usted da, que sea usted, entre usted, la persona que lo reciba y Dios. No somos generosos para que se nos reconozca. No somos generosos o compartimos o somos de bendición para otros para ser aplaudidos o para ser reconocidos. No, debemos actuar en humildad, en humildad. Un corazón agradecido también es la característica de una persona con gratitud. Su corazón es que tiene un corazón agradecido donde nuestra generosidad impacta y afecta el ambiente. Y somos ejemplos y somos, por así decirlo, personas que con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra generosidad, podemos afectar el ambiente de quienes nos rodean. Ahí precisamente ese versículo número 3 dice que, y la casa, dice, y los jugó con su pie, y la casa se llenó del olor del perfume. Sí, somos olor grato de Cristo, en medio de aquellos que no conocen de Cristo.
pero también nuestra generosidad dentro de la congregación, dentro de la familia en la fe, puede y afecta la vida de los otros. La afecta en el sentido que pueden imitar su ejemplo, en sus condiciones, en la medida de su prosperidad, pero también afecta de otra manera cuando ellos, a través de su corazón generoso para con la obra, reciben bendición. Por eso, como iglesia, la visión del pastor y de los pastores es del pastor Yuri, Alejandro, el pastor Rolando, el pastor Anorca. Hogares donde podamos atender a aquellos que ya no son desechados por la sociedad, aquellos que ya no tienen fuerza para seguir siendo útil en cuanto a trabajo. Por eso es que como comedor infantil se le lleva el alimento y se comparte el alimento con niños y niñas en la comunidad donde está nuestra iglesia. Niños y niñas que quizás en su vida nunca habían comido, tenían la posibilidad de comer un pedazo de carne, de recibir sus cuadernos para iniciar su jornada de cada año educativa. Su generosidad permite eso precisamente, donde familias de nuestra iglesia, a través de la bolsa del amor, donde cada primer domingo de cada mes, cada uno de nosotros llevamos alimentos no perecederos para compartir con aquellos que no tienen. Como iglesia yo recuerdo esa terrible experiencia que la humanidad vivió del COVID. Como iglesia, hermanos y hermanas que quizá ya no tenían porque no podían salir a trabajar porque trabajaban propio y no tenían alimentos, y como iglesia se les llevaba su provisión, se les llevaba su canasta. Su generosidad, como le digo, afecta para que otros sigan su ejemplo, pero también su generosidad afecta y bendice a aquellos hermanos, a aquellas familias que la situación económica de ellos quizás no sea la mejor. También nosotros, ¿cómo se llama? Ya para ir concluyendo, dice, una persona agradecida, dice, contagia gozo, paz y esperanza. En cambio, una persona que siempre se está quejando, siempre está viendo lo malo, siempre está insatisfecha, genera un ambiente pesado y negativo. Recuerda, vamos a esta historia, ya para ir concluyendo, en Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Sí, obedecieron esa primera circunstancia y situación que había en su vida. Jesús les dijo: ahí presentar al sacerdote. Y mientras iban, dice la palabra, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno. ¿Cuánto habían caminado? No lo sé. Pero él no le importó la distancia. Él lo que quería era ir, presentarse delante de Jesús y decirle: Jesús, gracias. Y los otros 9 fueron sanados, se quedaron con el milagro y siguieron su vida. Un corazón agradecido hasta en el más mínimo detalle siempre va a decirle a Dios: gracias por lo que usted ha hecho en mi vida, por lo que está haciendo. No importa si es un pequeño milagro o un gran milagro. Un milagro es un milagro. Un milagro es algo que
ocurre solo porque Dios quiere. Un milagro es un acto donde el hombre ya no puede hacer nada, donde solo Dios puede hacer eso que usted anhela y eso desea. Y este hombre lo reconoció y volvió y vino a Jesús. No sé cuánto fue la distancia que él había caminado, no sé dónde estaba Jesús, pero la palabra dice que él volvió, él regresó donde Jesús y le dio gracias y glorificó a Jesús. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia vivencia, por el cual cada día decirle a Jesús gracias. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios obrando y actuando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe tener esa característica de tener y ser agradecido, un corazón agradecido con Dios. Sed agradecido. Cuando uno es agradecido, yo creo que aquella persona que nos ha hecho esa gracia o ese favor, estaría dispuesto a volver a hacer otro. Pero se imagina usted, si usted es el que hace esa obra en la otro, pero no hay gratitud, no hay un reconocimiento de la persona que recibió ese favor, esa gracia de parte suya, ¿cómo usted volverá a decir, sí, está bien, te voy a apoyar, te voy a tender mi mano? Aunque creo que en el corazón de nosotros los cristianos siempre va a ser así, siempre vamos a tener. Pero lo más importante es tener ese corazón, esa actitud, esa virtud, esa cualidad, esa característica, ese distintivo de ser agradecido con nuestro buen Dios. Para concluir, te dice, un corazón agradecido no solo reconoce las bendiciones de Dios, sino que también responde con acciones que glorifican a Dios y dan testimonio de su bondad. Escuche bien lo que dice, un corazón agradecido no solo reconoce las bendiciones de Dios, sino que también responde con acciones que glorifican a Dios y dan testimonio de su bondad. Sí, con lo que tiene y con lo que es, glorifican a Dios y dan testimonio de su bondad. Cada uno de nosotros hemos recibido esa bondad, ese favor, esa misericordia de Dios. Y por eso estamos llamados a glorificar a Dios y dar testimonio de Dios. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Por eso no nos negamos a compartir el bendito mensaje de salvación, de buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros un tiempo anduvimos fuera del redil de Dios, por eso debemos de tener la generosidad y el corazón abierto y dispuesto para seguir compartiendo el mensaje, para seguir llevando a aquellos que no tienen a Dios, para aquellos que están yendo día a día a una situación deplorable en su vida y en su familia. Nunca debemos negar, nunca debemos cerrar nuestra boca, nunca debemos dejar de compartir el mensaje que salva, el mensaje que transforma, que es el bendito mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, yo les doy gracias a Dios por haberme permitido el poder tomar estos minutos y compartir con ustedes esta pequeña reflexión. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga la obra de Dios, que Dios bendiga mi iglesia y su iglesia, punto de encuentro, que Dios bendiga la vida de nuestros pastores y que punto de encuentro sea un lugar donde el que no conoce a Dios, el que está quebrado, el que está derrotado, el que está vencido, el que se encuentra ya sin esperanza, en punto de encuentro pueda encontrar a ese Dios que nos cambió a nosotros, pero que también puede cambiar su vida. Que Dios haga de punto de encuentro esa iglesia de amor,
de perdón, de reconciliación. Será hasta una próxima donde tendremos nuevamente la oportunidad de poder compartir el mensaje. Cada jueves tenemos diferentes hermanos y hermanas que comparten tiempo de reflexión, y como iglesia les esperamos encontrarnos y vernos en una próxima. Y el domingo, recuerde, sería ya la última reunión de domingo de este mes de enero de este año 2026. Que la bendición y el favor de Dios sea con usted.